Hola, bienvenidos una vez más a Historia Hoy. Hoy nos sumergiremos en la vida de Carlos II, el último Austria de la Casa de los Habsburgo. Si aún no te has suscrito, no lo dudes en hacerlo, estaremos subiendo contenido semanalmente. Carlos II de España, llamado el Hechizado, nacería en Madrid el 6 de noviembre de 1661. Se convirtió en rey a la edad de 3 años por el fallecimiento de su padre, Felipe IV, y ejerció hasta 1700. A la muerte de su padre heredó todas las posesiones de los Austrias españoles, entre ellas Sicilia. El pequeño Carlos creció como un niño débil y enfermizo. Tenía frecuentes catarros, diarreas y escasa musculatura y presentaba un evidente retraso en su desarrollo psicomotor, pues, cumplidos los 6 años, aún no había aprendido a caminar. En su historia médica figuran sarampión y varicela a los 6 años, rubeola a los 10 años y viruela a los 11 años. Además, el joven rey sufrió ataques epilépticos hasta los 15 años. Numerosos estudios indican que sus defectos se deben más bien a la consanguinidad de su linaje. Para historiadores como Lynch, Carlos II fue la última, la más degenerada y la más patética víctima de la endogamia de los Habsburgo. Pero es que no solo sus problemas de salud eran una razón para preocuparse, también estaba la desastrosa situación económica y la crisis política y social heredadas del reinado de su padre, Felipe IV, unida a la ineficacia e incapacidad de los gobernantes, acrecentaron la crítica situación de España y en especial de Castilla. Pero en que no solo los problemas eran en España, ya la supremacia de los Habsburgos empezaba a perder poder en Europa, con la Guerra de los 30 años o la Guerra de Restauración Portuguesa, entre otras. Carlos II creció bajo la excesiva protección tanto de su madre, doña Mariana de Austria. Aquel niño enfermizo no tenía amigos de su edad, ni jugaba con nadie, ni aprendía, en consecuencia, a expresar una conducta social mínima. Sufría además de comportamientos violentos y de una conducta caprichosa. Su salud delicada impedía aplicar un programa educativo adecuado, donde los hábitos se habrían de adquirir en la repetición de todos los días. La educación y formación de Carlos II estuvo lastrada por sus limitaciones físicas e intelectuales. Sobreprotegido por su madre, permaneció al cuidado de nodrizas durante la primera infancia. Su preceptor, Francisco Ramos del Manzano, fue nombrado maestro del rey con 63 años, cuando el monarca estaba a punto de cumplir los 6. Entre los encargos que le hizo la reina, figuraba que el regio discípulo alcanzará el conocimiento de la doctrina cristiana y de las primeras letras, que consiguiera leer y escribir sucesivamente latín, italiano y francés, y que aprendiera geografía para saber localizar en los mapas el resto de los estados y la situación de sus propios dominios. En 1675, al cumplir 14 años, Carlos II tomaba plena posesión del trono de España, un país cuya situación, al igual que su salud, vivía un constante deterioro. Pero al menos Carlos pertenecía a una de las casas reales más poderosas de Europa, los Habsburgo, que ocuparon el trono del Sacro Imperio Romano Germánico de forma continua desde 1438 hasta 1740 y ocuparon en distintos momentos los tronos de España, Portugal, Bohemia, Inglaterra, Hungría, Croacia y el Segundo Imperio Mexicano. Uno de los problemas que tuvo Carlos II fue que no pudo engendrar un solo hijo con ninguna de sus 2 esposas, primero María Luisa de Orleans, que desde luego fue la más querida por el monarca, y luego su segunda esposa Mariana de Neoburgo, que tristemente utilizaba a Carlos para tener ciertos beneficios personales. El rey Carlos
Plenamente consciente de su incapacidad para asumir las funciones de gobierno, tuvo el buen criterio de poner al frente de los cargos más importantes a personas bien preparadas. Primero que nada colocó a su hermano bastardo, Juan José de Austria, que años antes conspiraba contra la corona de su madre, pero ahora defendía a su hermano Carlos y limpiaría las cortes benefactoras de su madre. Luego tenemos a Francisco de la Cerda, quien ostenta el mérito de conseguir una de las mayores deflaciones de la historia. El problema es que las arcas españolas se vieron muy afectadas. Esto tuvo como consecuencia que dimitiera de su cargo. También estaba Manuel Álvarez de Toledo, que se le atribuyó el aumento de producción, regular los gastos de la corona, sanear las deudas del municipio y estabilizar la economía española para 1685. Carlos, además de tener a raya a potencias extranjeras que querían repartirse España por su vulnerabilidad heredada de Fernando IV, Carlos dejó de centrarse en Castilla como administración favorita normalmente por los monarcas y empezó a mirar otras administraciones como Galicia, Cataluña, País Vasco, Valencia. Esto haría que Castilla se estancara, pero que las demás administraciones que llevaban mucho tiempo sin desarrollarse explotaran económicamente y que el bajo número poblacional heredado por su padre se solucionara. Esto calmaría bastante la inestabilidad interna. Pero la expansión económica se detuvo y para seguir creciendo como país, Carlos tenía que explotar más recursos de las Américas, lo que significaba empeorar la calidad de vida para los súbditos americanos. Al final, Carlos lo que hizo fue proteger a los americanos y que se dieran castigos ejemplares a los que por su mandato osaran en dar malos tratos a sus vasallos americanos. En su reinado también hubieron conflictos militares, incluyendo la Guerra de Devolución que abarcó desde 1667 y 1668 y la Guerra Franco-Holandesa desde 1672 a 1678, que ejercieron presión sobre los recursos y la estabilidad del reino. Otras potencias europeas, especialmente Francia, buscaban obtener ventajas territoriales a expensas de la debilidad española. Las presiones externas exacerbaron los problemas internos. El Tratado de los Pirineos, firmado en 1659 con Francia, resultó en la pérdida de territorios importantes para España, lo que afectó su posición geopolítica y contribuyó a la percepción de declive, producto de las presiones políticas y las intrigas palaciegas, y por el problema sucesorio, como consecuencia de la inexistencia de hijos. Y además con todos los problemas de salud acrecentados y ya al final de la guerra y teniendo una España muy debilitada. Está firma la paz de Ryswick en 1697, donde Francia y la Casa Borbón ganan la posibilidad de acceder al trono español. En 1700 se firma el segundo Tratado de Partición, donde potencias extranjeras como Inglaterra, Francia y Provincias Unidas se repartían territorios españoles. Esto le hizo un daño terrible a Carlos, pero este no podía hacer nada, ya que estas potencias aprovecharon que Carlos estaba en su lecho de muerte para conseguir estos tratados. No obstante, Carlos amaba a España y al final de cuentas era un patriota, ya en su lecho de muerte, pese a detestar a Luis XIV, su principal enemigo durante su reinado, no decidió cederle la corona a los Habsburgo y en su testamento se decantaría por Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, con la condición que tenga unida a España y que Francia no la anexione a su territorio. El 1 de noviembre de 1700, Carlos moriría. Según su autopsia, los pulmones estaban corroídos, el corazón atrofiado, los intestinos en un muy mal estado, entre otros factores. Luego de su muerte y por haberle dado el trono a Felipe de Anjou, estallaría la famosa Guerra de Sucesión en 1701. Pero esto ya es material para otro video. Si te gustó, no olvides en darle like
escribir en los comentarios y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.